Querida familia, amables oyentes, amigos que están aquí en Ingeniero Juárez, estamos aquí en vivo, gloria al Señor. Buenos días al director de la radio, Roberto Cisnero. Dios me lo bendiga en esta preciosa mañana, nuestros familiares, nuestros amados hermanos. Hoy es un día maravilloso, extraordinario, que nos está regalando el Señor, y podemos decir que la gloria de Dios desciende cada día cuando su palabra corre como ríos de aguas vivas. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día espectacular, hoy es un día en que el Señor nos regala un día más de vida. Hemos despertado una mañana, no hemos pasado la eternidad, todavía tenemos esperanza. Querida familia, hoy tenemos una historia, la historia de familias que cotidianamente, aquí y en todo lugar del mundo, hay momentos en que pasa por situaciones trascendentales. Familias que están en decadencia, porque hay violencia, porque hay hambre, porque hay miseria, porque hay golpes, porque hay personas que no tienen y no han tenido un encuentro con Dios. Hoy vamos a ver una historia en la que tocará tu corazón. Estamos en esta mañana en los estudios de la radio y tenemos como una visita privilegiada de parte del Señor, una sierva de Dios. Su nombre es Florencia Cinta Perachi. Un placer. Dios me la bendiga, hermana. Es un gozo tenerla aquí en los estudios de la radio, y quiero que salude a la audiencia, que nos salude y también que nos cuente parte de su historia. Gloria a Dios. Así es, hermana. Gloria a Jesús. Yo le agradezco al Señor por este momento, por poder estar compartiendo con todos ustedes, con la hermana, con el director de la radio. Y en esta mañana me estoy presentando. Soy la hermana Sixta Florencia Perachi. Estoy congregando en el Ministerio de Escenas Antiguas. Gloria a Dios. Y le agradezco al Señor por poder estar compartiendo este testimonio de mi vida, ¿no? Gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor porque he podido conocerlo. Yo me he criado en el campo, soy hija de Apolinar Perachi, Laura Niño, y nosotros somos 10 hermanos, son 7 mujeres y 3 varones. Yo me acuerdo que desde niña, a partir de que yo empecé a tener, acordarme las cosas, mi padre solía ser muy violento. Él sabía tomar y volvía a altas horas de la noche y nos despertaba con sus gritos y quería pegarle a mi mamá. Entonces nosotros como criaturas salíamos corriendo en la oscuridad y tratar de esconderle a mi madre. Y aún en toda esa niñez pasamos años así. Bueno, después ya cuando fuimos creciendo, yo y mi hermana mayor, mi madre decide mandarnos a trabajar como empleada doméstica, como niñera, a la ciudad de Salta. Y salí ya de mi hogar y me fui a trabajar ya siendo adolescente, y muchos años trabajé así en casa de familia en la ciudad de Salta, Salta capital. Fue en parte era lindo, pero en parte para mi vida fue que me crié sola, dependiendo de personas extrañas, y
eso no fue bueno para mí. Y seguí así. Después, con el tiempo, al cumplir ya 19 años, gloria a Dios, conocí un varón en el cual yo me junté. Estuve viviendo 2 años con él. En ese trayecto tuve una nena, mi hija mayor, y después este varón, como la gente del mundo en realidad no toma una responsabilidad con la familia, con el compromiso que toma al juntarse o al casarse. Este varón me sale diciendo un día de que él era joven y que no podía tener mujer. Me abandona y se va. Y yo quedo con mi nena de 7 meses en los brazos y ya estaba embarazada de mi hijo varón de 3 meses. Y en ese trayecto para mí fue terrible porque quedé sola con mi bebé en los brazos, con mi bebé en el vientre, y gloria a Dios, no tenía dónde vivir. Anduve como 15 días caminando, buscando por las noches dónde dormir. A veces solía ir y yo buscaba de Dios, aún en esa desolación, en esa tristeza que quedé, buscaba de Dios y me sabía ir a la catedral y me sentaba al fondo y estaba horas sentada con mi bebé en los brazos y con un bolso que yo tenía, las cositas de la bebé. Y de ahí lloraba un buen rato ahí y salía y seguía buscando ese lugar donde poder estar con mi hija. Pasaron 15 días, me acuerdo, un día venía para cerca de la terminal, hay un canal grande. Antes estaba descubierto, ahora veo que lo cubrieron un poco más. Y ese canal más o menos tenía 20 metros para abajo. Y yo venía tan cansada, tenía hambre, tristeza, estaba tan herida por todo lo que me había pasado. Y miraba para abajo de ese canal y miraba a mi nena y le decía, me voy a tirar, así se acaba todo. Pero después pensé, si me tiro, muere mi nena y no muero yo. Hice intento 3 veces, pero después dije no, yo amo a mi nena, amo a mi bebé que está en el vientre y voy a seguir adelante. Yo me acuerdo en esa época le pedía a Dios, le decía a Diosito, dame la fuerza para poder encontrar un hogar donde yo pueda estar cómoda con mi hija y con mi bebé que venía. Ese día estuve así, caminando, me fui caminando hasta el hospital de niños. Llegué allí en el hospital de niños, mi nena tenía fiebre y yo miraba a los papás, a las mamás que estaban juntos y veía que ellos se ayudaban con los bebés y lloraba. Me sentaba en esos bancos allí en el hospital de niños y lloraba. Y yo le pedía y le decía, Diosito, dame fuerzas para seguir adelante. Pero yo no lo conocía al Señor, hermano. Yo lo conocía desde lejos. Nunca había estado en su presencia. Nunca había experimentado su presencia. Yo le cuento esto porque cuando uno está lejos del Señor, nada podemos hacer, nada.
Sin el Señor no tenemos fuerzas, sin el Señor es difícil. Yo he pasado todos esos años sin el Señor, no conocía al Señor y seguí en el trayecto de mi vida, amaba a mis hijos. Después pasaron esos 15 días, conseguí a través de un primo político una familia donde pude estar hasta los 2 años de mi bebé. Estuve 2 años en ese hogar. Allí cuidaba a 3 niños más y los 2 míos eran 5. Y le doy gracias al Señor que estuve bien con esa familia. Y en ese trayecto de 2 años yo empecé a ahorrar. No me pagaban mucho, pero me daban la casa, la comida y estaba cómoda. Gloria a Dios. Y yo sabía sentir en mi ser un profundo vacío, una soledad que no llenaba con nada. Lo único que a mí me sostenía, me daba fuerzas, eran mis hijos. Ellos me ayudaban, pero era yo muy depresiva. Por las noches, al finalizar el día, los hacía dormir a ellos, los hacía dormir a los niños. Y lloraba y lloraba. Y le sabía pedir a Dios que me ayude. Diosito, que me ayude. Gloria a Dios. Y así pasé. Pero ese profundo vacío que mi ser sentía, era como un abismo que siempre estaba. Esa es la falta de nuestro Dios, la necesidad de que el ser humano tiene de poder encontrarse con su Dios, de poder alabarle a Él. Y yo no lo tenía en esa época. Yo no lo tenía. Gloria a Dios. Y así pasaron los años. Después esa familia se fue a Córdoba y yo ya ahorré dinero, alquilé una piecita chiquitita y los puse a mis hijos en guardería y trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y a ellos los despertaba temprano y los llevaba a la guardería. Me acuerdo, el varoncito tenía 2 años y la nena tenía 3. Eran seguiditos ellos. Y así estuve más o menos hasta los 7 años en guardería con mis hijos. Pero allí el Señor, a pesar de que yo no lo conocía, Él siempre me cuidó, siempre guardó a mis hijos, siempre me ayudó para que yo tenga ese valor de no abandonarlos. Porque muchas veces hay madres que los abandonan. Pero yo le doy gracias al Señor. Él me dio esa fuerza para no abandonarlos a ellos. Gloria a Dios. Y así seguí trabajando. Después ya conseguí un terreno. Me hice hacer una piecita. Era en otro barrio ya, lejos del centro. Y ya los niños iban a la escuela. Así que yo a la mañana trataba de dejarlos en la escuela y después ellos retiraban la comida de un comedor de una iglesia católica que había, donde yo solía ir los domingos a la mañana a misa. Gloria a Dios. Pero nunca pude tener un encuentro con el Señor. Esa necesidad que había en mí, ese profundo gloria a Dios, vacío que sentía en mi ser, no podía conseguir que nada completase. Gloria a Dios. Siempre tenía la tendencia, a pesar de que trabajaba, cuidaba a mis hijos, trataba de los fines de semana de estar con ellos, pero en mí vivía ese terrible vacío que seguía permanente. Gloria a Dios. Y seguí
así, hasta que un día tomé la decisión de venirme a Ingeniero Juárez, a estar cerca de mi familia, dije yo, a estar cerca de mis padres, de mis hermanos. Ellos vivían en el campo, en un lugar donde se llama Fortín Belgrano, de la provincia de Salta, donde yo nací, y vine acá a Ingeniero Juárez, y no fue fácil porque allá en una ciudad grande, con todas las comodidades, y acá hemos venido y no teníamos las comodidades de que teníamos allá. Y empecé a trabajar, y gloria a Dios, mi nena más grande se empezó a enfermar, y así la pasamos. Transcurrió el tiempo, más o menos 2 años, empecé a ir a la iglesia, acá en Ingeniero Juárez, pero yo iba de oyente, no quería aceptarlo al Señor, no sabía que ahí yo tenía las grandes bendiciones que nuestro Dios sabe dar. Después me dieron un trabajo para la provincia de Salta, en la parte de salud, y me trasladé a la localidad de Fortín Belgrano. Allí me hice hacer una pieza, los llevé a los niños y empecé a trabajar en ese lugar. Y de allí, ahí cerca está la iglesia donde está pastoreando nuestro pastor Alcide González con su esposa. Y su esposa, ella es mi tía. Entonces ella, con todo ese carisma, ese amor que tenía como de tía, yo la miraba así. Esa vez se acercaba con unos dulcecitos al salir de su trabajo y me invitaba a la iglesia. Primero le dije que sí y no iba, pero después me llamó la atención de ese cariño que ella tenía, esa amabilidad que ella no se cansaba de invitarme, y empecé a ir. Yo me acuerdo de esos tiempos, entraba a la iglesia, antes de entrar a la iglesia miraba para todos lados para que nadie me viese y me haga y se ría de mí, pensaba yo, ¿no? Pero gloria a Dios, vencí todo eso y pasé y empecé a ir, gloria a Dios, y empecé a ir, y allí empecé a conocerlo al Señor, empecé a sentir su presencia, y a partir de ese momento yo noté y me di cuenta, habrá pasado unos 6 meses, me di cuenta de que ese profundo vacío que a mí me atormentaba, porque era algo terrible, una depresión que me agarraba, yo trataba de disimularla, como dicen mucho, como los payasos se ríen, pero por dentro están desarmados. Así era mi vida, así sentía mi alma vacía, no tenía contentamiento, era una soledad profunda. Mi alma sentía un profundo vacío, tenía muchas heridas en mi corazón, y empecé a congregarme, empecé a hacer las actividades en la iglesia, empecé a sentir que era bonito, y allí en ese tiempo yo conocí a mi esposo. Él estaba descarriado. Él iba a la iglesia, él conocía al Señor, y él me hablaba primeramente de Jehová. Y yo le decía, ¿quién es Jehová? Y él me decía, Jehová de los ejércitos. Y le gustaba escuchar las alabanzas, y yo me acuerdo los primeros tiempos le apagaba la radio, le cambiaba la sintonía, y no quería escuchar. Y él me decía, escuchemos, vamos a escuchar a Jehová. ¿Y quién es Jehová?
Y él me explicaba y me decía. Y así transcurrió mucho tiempo. Y él me llevó a la iglesia, iba de vez en cuando, y empecé yo con más fuerzas de ir a la iglesia. Y después, bueno, empecé a tener luchas en mi trabajo, pero yo me decidí por el Señor. Tuve mucha inconveniencia en ese tiempo. Tendría unos 3 meses de que conocí al Señor, acepté a mi Señor en mi corazón y tuve muchas luchas, pero allí estuvo el Señor para ayudarme. Yo lo conocí a Él y nadie me pudo hacerse que me aleje de Él. Muchas veces tuve así situaciones difíciles para abandonar al Señor, para salir de sus caminos, y yo empecé a orar y a aferrarme más al Señor. Y cuando me di cuenta, ese profundo vacío, esa soledad que yo sentía, era como un tirón profundo en mi alma que me perseguía. Era una depresión terrible que yo trataba de disimularla, pero cuando yo estaba sola, allí volvía ese tormento. Entonces yo me di cuenta que no estaba más, porque mi Señor había llegado a mi vida. Gloria a Dios. Y de allí comencé a seguir en los caminos del Señor. Y mi esposo fue un tiempo y se quedó. Y yo seguí. Y después ya tuvimos mi primera nenita. Después tuve otra nenita, mis 2 hijitas. Y seguí. Tuve muchos inconvenientes para seguir así en el camino del Señor. Pero lo más maravilloso, que nada me pudo dejar, y hasta hoy yo les puedo contar con toda seguridad de que cada día puedo tener ese deseo, ese anhelo de ir a la casa del Señor. Gloria a Dios. Ahora ya están más grandes mis hijas. Siempre he tratado de encaminarlas en un camino del Señor. Siempre he tratado de buscar al Señor, gloria a Dios, y de salir adelante. Sin el Señor no podemos hacer nada. Sin el Señor, gloria a Dios, es todo difícil, y lo más grande es la salvación que nuestro Dios nos da. Gloria a Jesús. Él nos ayuda cada día, cada momento, en situaciones difíciles que tengamos que pasar. Allí Él está. Allí Él nos ayuda, nos socorre. Gloria a Jesús. Nos da la fuerza para seguir adelante. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por este maravilloso testimonio. Se cumple la palabra, hermana, donde dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos a esta mujer esforzada y valiente, querida familia, que a pesar de que la vida ha sido muy dura en su niñez, que a pesar de que la vida le ha jugado mal de pequeñita, los golpes, el maltrato, y salir de su casa y sentirse tan sola, el Señor nunca la dejó, nunca la abandonó. Quizás hay familias que están pasando por esa situación difícil, trascendental, hogar roto, quebrado, mamá soltera. Miren, Dios ha obrado en la vida de nuestra amada hermana, y vemos cómo ha sacado adelante sus niños. Tiene 4,
gloria al Señor, 5, me quedé corta, pero era que desde el vientre de su madre estaba escogida. Si hay alguna familia en esta mañana que está pasando por esa situación, estado depresivo, que es tremendo, no lo experimenté, pero a los que grabé, recuerdo a la hermana Tomasa que le grabé, cómo la persiguió la depresión. Bendito sea Dios, es un espíritu de muerte, de tristeza, de vacío, de soledad y de angustia. Si usted tiene eso, mire, el Señor ha obrado en ella. Cuando ella se dio cuenta, se fue la depresión. Llegó la alegría, llegó el gozo, llegó la paz. Hermana querida, como dice la palabra del Señor, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Es lo que pasó conmigo. El Señor consolaba en las noches que ella lloraba, en el momento que se iba a suicidar, ahí estuvo el Señor. Yo la felicito, hermana. Yo quiero que cuente a la audiencia, porque usted, cuando yo vine a predicar aquí en Senda Antigua, usted todavía no estaba casada. Y recuerdo que la palabra decía que los que están concubinados no van a ir al cielo, hagan lo que hagan. No pueden ser bautizados, pasar por las aguas, porque están en pecado de muerte. Un pecado que es pecar contra el cuerpo, pecado de muerte. Cuéntenos, hermana, cómo Dios hizo para cambiar a su esposo. Y usted, luego de esa prédica, al poco tiempo, 3 parejas de allí de la iglesia tomaron la decisión de hacer los votos y casarse. Gloria a Dios. Sí, yo siempre oraba al Señor y le decía: Señor, yo no quiero estar así en tus caminos. En pareja, Señor, para que yo pueda arreglar mi vida. Siempre oraba en esa dirección. Y mi esposo, él no se quería casar. Y yo siempre decía: Señor, en pareja, arregla mi vida. No quiero vivir así. Siempre le hablé al Señor pidiéndole, y me acuerdo un día le dije a mi esposo: dentro de 2 años yo me voy a casar. Gloria a Jesús. Y seguí orando. Y llegó el momento en que nuestra hermana Nelly fue a predicar en nuestra iglesia, y escuché esa palabra, y yo ahí tomé la decisión. Le dije: si él iba a vivir conmigo, con mis hijas, que nos teníamos que casar, arreglar nuestras vidas para poder estar bien con el Señor. Y él me dijo no, y yo seguí orando. Después, gloria a Jesús, en una semana él tomó la decisión de casarnos, de poder arreglar nuestras vidas ante la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Siempre he orado. ¿Cuántas veces le he clamado al Señor? ¿Cuántas veces me he sentido así, lejos de poder alcanzar, de poder arreglar mi vida? Pero allí el Señor salió y me dio la victoria. Él tomó la decisión y rápidamente hicimos los papeles por el civil, y después ya fuimos a consagrar en la casa del Señor. Siempre las oraciones, nuestro Dios nos está escuchando. A veces pareciera que no nos escucha, pero allí llega la respuesta. Él nos ayuda en todo tiempo. Él nos da la fuerza. Él nos contesta las oraciones. Gloria a Jesús. Aparentemente parecía que era todo difícil, pero allí se volvió todo a la normalidad. Gloria a Dios. Y él sabía ser un poco, ¿cómo le puedo decir?
que él siempre trataba como de despreciarme. Pero a partir de que nosotros nos hemos casado, él ha cambiado, ha empezado a cambiar. Dios empezó a transformar su vida. Gloria a Jesús. Solamente falta que él vuelva a los pies del Señor. Y yo estoy orando por esa victoria que el Señor me va a dar. Él es un siervo del Señor. Él estuvo en las alabanzas y es bautizado y respeta mucho. Pero ya llegará el tiempo que Dios estará restaurando su vida. Esa es una de mis oraciones todos los días, de que Él pueda darme ese compañero y que mi compañero pueda estar en la casa de oración, mis hijos, toda mi familia. Y le doy gracias al Señor porque me dio esa victoria. Pude casarme, ya ahora el 3 de septiembre hizo 2 años ya que nos hemos casado, y en todo este tiempo Él ha cambiado mucho, empezó a cambiar, yo oraba y le decía al Señor, lo diseñaba y le decía al Señor, yo quiero que tú me des a mi esposo que sea compañero, amable, gloria a Dios, que tenga todas esas cualidades. Y Él empezó a hacer así. Antes era más ¿cómo lo puedo decir? Más abierto, más frío, como se dice, ¿no? Y hoy no. El Señor empezó a cambiar su vida, se volvió más compañero, más atento, gloria a Dios. Y aún con mis hijas, gloria a Jesús, empezó más a tener más acercamiento con mis hijos grandes, gloria a Dios. Todo eso lo hace el Señor, hermanos. Todo eso prepara al Señor. Él nos tiene preparado Él nos tiene preparadas grandes bendiciones para nosotros. Pero nosotros tenemos que perseverar en su camino, buscarlo a Él. En todo tiempo hay situaciones difíciles que pareciera que nada se va a arreglar, pero allí llega el Señor y lo arregla, hermano, porque yo tengo este testimonio de mi casamiento. Él no quería saber nada de casarse, pero en una semana Él tomó la decisión y nos casamos. Y a partir de allí, Él empezó a cambiar hacia mi vida, gloria a Jesús, hacia mi persona. He pasado muchos momentos difíciles con Él, pero allí estuvo el Señor para ayudarme, para sostenerme, gloria a Dios, en esos momentos de dificultad. Y gloria a Dios, así yo estoy y sigo esperando que Él pueda ya llegar a los caminos del Señor. Gloria a Jesús. Gracias. Quiero darle, hermana querida, por su tiempo, por su testimonio sin palabras, extraordinario. ¿Está escuchando a su esposo? Bueno, yo quiero decirle que está esperando una cama. ¿Quiere estar en el hospital, hermano? ¿Dónde quiere estar? No endurezca su corazón. El Señor lo ha llamado. Y todos los que están escuchando en esta mañana, lo digo de parte del Señor, oiga la voz de Dios, porque mañana puede ser muy tarde. La misericordia de Dios es muy grande y se renueva cada mañana, pero no hay que jugar con la misericordia de Dios. Usted está vivo, está sano, usted tiene un trabajo, usted tiene una hermosa familia, una hermosa sierva de Dios. Cuando otros hogares están rotos, quebrados, la mujer por un lado, el hombre por otro, pero usted no, hermano. Así que recobre fuerza, ánimo, aliente su vida, su corazón. El Señor lo ha llamado y arréglese pronto. ¿Por qué, hermano? Para los desobedientes que están oyendo en esta mañana, descarriados que están, hijos pródigos, yo quiero decirles que el tiempo se acaba, el tiempo apremia. Cristo ya viene. No podemos darnos el lujo
de quedarnos ahí. ¿Entiende? Porque 3 cosas esperan al pecador: una ambulancia, una cama de hospital y un pedazo de tierra en el cementerio. Uy, hermana, con esa noticia, no, yo le tengo que decir la verdad. Porque mañana, cuando esté allá y diga, hermana, ¿puede venir a orar por mí? Voy a ir, pero capaz que ya el Señor lo levante. Capaz que quede parapléjico, no sé. Cuando Dios tiene un plan, lo va a cumplir. Así sea chueco, quebrado, manco, no sé. Pero Dios lo cumple. Así que, hermano, un placer. Dios los bendiga a todos. Familias de aquí de Juárez, donde estén escuchando, que nos están escuchando también a través de Radio Encuentro con Dios online en el mundo entero. Quiero decirle que Dios les bendiga. Que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que ha preparado el Señor para usted y para mí. Hay vida, respiramos, podemos arrepentirnos. Amén. Un placer, hermano. Agradezco a nuestro director de la radio que es activa, a nuestro camarógrafo. Dios le bendiga, hermano Cristian. Hermanacita, un placer. Dios le guarde, le proteja, le ayude. Y yo creo que el Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio, va a hacer la obra. Porque Él es un siervo de Dios, como usted dijo, Él es un siervo. Él la llevó a los caminos a usted. Entonces, hoy Él va a volver a los caminos. Y Él va a predicar la palabra de Dios. Amén. Y las cosas se arreglaron porque mientras está el pecado de muerte, hay maldición. Usted arregló su vida y Él cambió con usted. Ya la ve como una princesa, como una sierva. Un placer, hermano. Dios le bendiga, le guarde, le proteja. Gracias por su tiempo. Su saludo para todos. Y se despide de la audiencia. Sí, es necesario que yo cuente los milagros, maravillas y señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Si usted tiene un testimonio, cuéntelo. Si es una persona de testimonio, si usted es una persona que va a la iglesia, consagró su vida, puede contarnos su historia. ¿Sí? Pero no cualquier persona que hoy está en la iglesia y mañana está saltando por ahí. No. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermana. Yo, para despedirme, quiero dejar una palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 40, versos 29, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Jesús. Amén. Esta palabra quiero dejarle a toda la audiencia para que puedan tomar ánimo. Es una hermosa palabra que para mí siempre ha sido de gran bendición. Cada vez que puedo leer esta palabra, me da nuevas fuerzas el Señor. Como Él dice, Él da esfuerzo al cansado. Por más cansados que estemos, Él nos ayuda, nos da nuevas fuerzas, nos levanta, nos renueva, nos da ese contentamiento que solo Él sabe dar. Con esta palabra yo me despido a toda la audiencia y especialmente, como estaba diciendo nuestra hermana Nelly, yo por muchos años el diablo me hizo sentir apocada por ser mamá soltera. En esa época, de todos sus transcursos, el enemigo ponía en mi mente que yo no valía nada, pero es mentira del enemigo, del diablo. Yo luché muchos años con mis hijos sola, con la ayuda de mi Dios. Ellos salieron adelante. Hoy mi hija mayor está en la universidad, está estudiando para licenciatura en Historia, y mi hijo, el varoncito, está en Buenos Aires. Él entró a trabajar en la Fuerza de Gendarmería. Hace 3 años mi Señor me dio esa victoria. Con esto yo quiero agradecerle al Señor. He orado mucho tiempo por la vida de mi hijo. Él, cuando tenía a partir de los 14 años hasta los 17, él anduvo en mala junta.
Estuve en muchas situaciones difíciles donde los jóvenes están ahora. Yo le clamaba al Señor, hermano, por mi hijo. ¿Cuántas noches le he clamado por mi hijo? Y el Señor me ha dado esa victoria. Yo quiero contarle ahora a todas las mamás que tienen a sus hijos en los vicios, las drogas, que corran al Señor, que se postren al Señor, que Él le va a dar la respuesta. Mi hijo está en Buenos Aires, está trabajando con un buen trabajo. Solo estoy esperando que lo conozca el Señor. Pero el Señor me dio esa victoria y lo sacó de ese lugar. Y mi hija mayor está estudiando en Salta Capital, en la universidad, para licenciatura de Historia. Gloria a Dios. Estas maravillas hace el Señor. Esto es las victorias que nuestro Dios nos da. No dejemos de orar, hermano, en todo tiempo. Pidámosle al Señor por los jóvenes, por los niños, porque ahora la humanidad, la maldad de la humanidad se ha aumentado. Y el enemigo está atacando a los niños y a los jóvenes. Tratemos de orar por ellos. Yo les digo por experiencia, yo a mi hijo lo vi mal, lo vi en mala junta, traté siempre de sacarlo, traté siempre de ayudarlo, y el Señor me dio la victoria con su ayuda. Gloria a Dios. Con esta palabra yo me despido de toda la audiencia y los animo en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 29. Que el Señor los bendiga ricamente. Hasta aquí encuentro con Dios. Impresionante, hermana. Me impresionó, me impactó su hijo. Los hijos de don nadie, porque los que no tienen padre creen que están sobrando en este mundo. No es así. Mire qué bendito sus hijos, su prole, su descendencia. Estoy feliz, hermana, de saber que su hijita va a ser una licenciada en historia extraordinaria. Y no conoció a su papá, gloria al Señor. Y su hijo ya es de la fuerza de seguridad. Dios los bendiga, hermano. Y a los que quedan, estos niños, estas pequeñas, Dios las bendiga grandemente, bendiga su vida, a su esposo, su concilio, su iglesia, y nos bendiga a todos aquí. Amén. Es un placer estar en mi pueblo natal. Gracias le doy al director de la radio nuevamente. Hasta aquí encuentro con Dios. Dios le bendiga grande y poderosamente. Amén. Amén. Amén.